La segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Hoy vamos a estar estudiando el libro de Juan, capítulo 14, versículos 1 al 3. Y vamos a basarnos también en Hechos, capítulo 1, versículos 9 al 11. Dice el libro de Juan 14, 1. No se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy, pues, a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. El libro de los Hechos, capítulo 1, versículos 9 al 11, dice: Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado, y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también le dijeron: Varones Galileos, ¿por qué están mirando al cielo? Este mismo Jesús, que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Antiguamente en la iglesia primitiva, según 1 Corintios 16, 22, todos los creyentes al despedirse pronunciaban la palabra Maranata. Esta palabra significaba el Señor viene. Lo hacían así porque amaban y esperaban sincera y verdaderamente el retorno del Señor Jesucristo. Luego de que Jesucristo ascendió en el Monte de los Olivos, la preocupación diaria de los creyentes era el regreso del Señor. Yo quiero decirte, estimado amigo y amiga que me escuchas en esta hora, una estadística del año 1999 nos anunció que en ese año nació el niño que completó a los 6,000 millones de habitantes en el globo terráqueo. Ahora imagínate cuántos somos al día de hoy. Puedes buscarlo en las estadísticas. Nos hemos puesto a pensar por cuál de las dos puertas que menciona Mateo capítulo 7 en su versículo 13 y 14, ¿cuál de estas dos puertas o estos dos caminos están escogiendo estos 6,000 millones de habitantes que tenía la Tierra, que tenía nuestro planeta en aquel tiempo, en el año 99? Mateo 7:13 dice: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la encuentran. Hoy somos más de 6,000 millones de habitantes en la Tierra. 21 años después de esa estadística. ¿Cuál puerta estarán escogiendo esa cantidad de habitantes? ¿Cuál puerta estamos escogiendo? ¿Cuál camino? ¿Cuántos de esos 6,000 millones de habitantes estarán esperando al Señor? Pero sobre todo, ¿cuántos de esos habitantes están preparados para la segunda venida del Señor?
Yo quiero recordarte hoy algunos detalles de este evento para que nos preparemos y recordemos que ese día vendrá en cualquier momento. Y quiero hablarte de algunos detalles. Por ejemplo, el tema de la segunda venida del Señor es una de las bases más mencionadas en las Escrituras. La venida de Cristo ocupa mucho lugar en las páginas del Nuevo Testamento, por ejemplo. Incluso los 4 evangelistas la presentan de 4 diferentes maneras. En Mateo capítulo 25, versículo 6 dice: y a medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Mateo hacía énfasis, y yo quiero que usted imagine esto que le voy a decir. Mateo capítulo 25, en este pasaje, hacía énfasis a los pies. Dice la Biblia que saldremos o deberíamos salir a recibirle. En el libro de Marcos capítulo 13, versículo 37 dice: velad pues, porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa, si al anochecer o a la medianoche, o al canto del gallo o a la mañana, para que cuando venga de repente no nos encuentre durmiendo. La Biblia nos alienta en este otro pasaje a estar atentos, a estar despiertos. Enfoca nuestros ojos espirituales. Lucas capítulo 19, versículo 13 dice: y llamando a 10 siervos suyos, les dio 10 minas, y les dijo: negociad entre tanto que yo venga. La Biblia del Señor, la palabra del Señor nos llama a trabajar para cuando Él regrese. Esto enfoca a nuestras manos. Y el libro de Juan capítulo 14 versículos 1 al 3 dice: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os hubiera dicho: voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y los tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Este pasaje enfoca al corazón. El corazón, el cual debe estar preparado y creyendo en fe de que Él regresará. Los 4 evangelistas presentan la venida del Señor enfocando a todo nuestro cuerpo. Si unimos estos 4 pasajes, podemos notar que enfocan que todo nuestro cuerpo debe estar preparado. Saldremos a recibirle, que nuestros pies estén apresurados a estar preparados para recibirle a Él. Que no estemos durmiendo, sino que estemos despiertos y atentos, que nuestros ojos estén abiertos espiritualmente, que nuestras manos estén trabajando para cuando Él regrese, y sobre todo que nuestro corazón esté preparado para el día en que Él regrese. Quiero decirte además que las parábolas del Nuevo Testamento emplean numerosas expresiones. Si usted estudia la Biblia, en ellas encontraremos muchas expresiones que reflejan el retorno de nuestro Señor. Constantemente usted podrá encontrar la palabra vuestro Señor viene. Encontrará también constantemente la palabra el Hijo del Hombre viene a la tierra. También encontrará constantemente en la palabra de Dios la expresión su Señor vendrá. Leemos en algunos pasajes, por ejemplo, la expresión he aquí el esposo, he aquí el rey. La palabra del Señor es clara y tiene por certeza de que Jesucristo regresará una vez más. Se ha dicho que de cada 30 versículos de la Biblia, uno menciona esta doctrina del retorno de Jesucristo.
Por cada referencia a la primera venida de Jesús, hay 8 referencias más respecto a la segunda venida de Jesucristo. En 216 capítulos se hace referencia de ella 318 veces. Vea qué interesante. También el tema principal de algunos libros, como Primera y Segunda de Tesalonicenses, por ejemplo, Mateo 24, Marcos 13 y Lucas 21. El tema principal de estos pasajes es la segunda venida de Jesucristo, de estos libros. También los profetas del Antiguo Testamento testificaban de la segunda venida de Jesucristo. Lo puedes encontrar en Isaías 45, versículo 23, en Ezequiel 21, versículos 25 al 27. Zacarías habla de esto también en el capítulo 14, el libro de Daniel, el libro de Malaquías. Podemos mencionar también que los ángeles que dieron fiel testimonio de la primera venida del Señor también dieron testimonio de la segunda venida. Por ejemplo, el libro de Hechos, capítulo 1, versículo 11, dice: los cuales también les dijeron: varones Galileo, ¿por qué estáis mirando el cielo? Fue el pasaje que leímos. Este mismo Jesús, decían ellos, que ha sido tomado de vosotros al cielo, así también como le habéis visto ir, así vendrá nuevamente. Luego de que Jesucristo retornó al cielo, también los apóstoles proclamaron fielmente esta verdad. Tengo muchos pasajes que respaldan eso, y si usted lee la Biblia los encontrará, pero le voy a mencionar 2, Primera de Tesalonicenses 4, versículos 16 y 17. Cómo los apóstoles proclamaron fielmente la verdad de la segunda venida de Jesucristo. Dice este pasaje: porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. También los apóstoles en Hebreos capítulo 9, versículo 28 nos dicen: así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. ¿Y sabía usted que el mismo Jesucristo habló de su retorno? Por ejemplo, en Juan 14:3, en Mateo 23, capítulo 23 y 24, él habla de su retorno. En Marcos capítulo 13, en Lucas capítulo 21, en Juan capítulo 21, el mismo Señor hace mención a su segunda venida. Yo quiero recordarte hoy que la segunda venida es real en las Escrituras, es real para todos nosotros, y esa es la esperanza gloriosa y bienaventurada que usted y yo debemos de tener. Y debemos cuidar ese tesoro para no perderlo y no desviarnos del camino y de la meta final, que es Cristo. No solo esperamos el acontecimiento en sí, sino a una persona, a Jesucristo. A Él le esperamos con ansias, porque le hemos conocido, le hemos amado, le hemos aceptado y le hemos seguido. La segunda venida de Jesucristo es real, estimado amigo y amiga, y debemos estar preparados. Quiero recordarte un poco las señales que nos muestran que estamos viviendo en los últimos tiempos. Esas señales de las que nos hablaba, por ejemplo, Primera de Timoteo 3, capítulo 1, 3, versículo 1. Dice: también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos.
Yo te hago una pregunta, ¿acaso no estamos viviendo tiempos peligrosos? ¿Acaso no estamos viviendo tiempos peligrosos? Quiero leerte lo que dice Mateo capítulo 24. Dice, estando Jesús salió del templo y se iba. Se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él les dijo, ¿veis todo esto? De cierto os digo, que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte, diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del siglo y del fin del siglo? Respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie los engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerra. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación, y reino contra reino, y habrán pestes, habrán hambres, y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. ¿Acaso no estamos viviendo tiempos peligrosos? En el orden mundial, en el orden físico, estamos viviendo o sufriendo terremotos. ¿Acaso no se ha cumplido la palabra que dice que habrán inundaciones? ¿Acaso no estamos viviendo tormentas, pestes, hambres, enfermedades, nuevas enfermedades que están surgiendo? ¿Acaso no se han visto los desastres, las catástrofes a nivel mundial? ¿Acaso no se está cumpliendo esa palabra? Mira lo que está pasando con estos virus y sus mutaciones. ¿Acaso no ha traído este virus, esta peste, desolación y muerte en el mundo entero? La Biblia también habla de que a nivel social habrán desórdenes y tiempos peligrosos. ¿Acaso no has visto con tus propios ojos el libertinaje que hay actualmente en el mundo? Los divorcios, adulterios por doquier, el homosexualismo, abortos, violaciones, desórdenes generalizados como la delincuencia, las protestas masivas, las rebeliones contra los gobiernos, el narcotráfico, el terrorismo, corrupción en todo nivel, frialdad en el corazón del hombre, odios, rencores. Todo esto lo estamos viviendo, estimado amigo. Y esto lo dijo la Biblia, lo dice la Biblia, lo dice la palabra de Dios. No lo dicen un puño de fanáticos, no lo dice una religión, lo dice el libro que no ha podido ser destruido en toda su historia, porque es la palabra de Dios y es inspirada por Dios. Y es el llamado de Dios para la humanidad. En el orden nacional, ¿acaso no has escuchado que constantemente que hay rumores de guerra en las naciones? ¿Acaso no has visto que el mismo pueblo se enfrenta uno contra el otro, casi causando guerras civiles a causa de pensamientos contrarios, a causa de que uno no respeta el pensamiento del otro? ¿Acaso no has visto la corrupción en los gobiernos? Pero también la palabra del Señor dice que habrá un desorden, tiempos peligrosos en el orden religioso. ¿Acaso no hemos visto que están surgiendo espíritus llenos de error, doctrinas falsas?
doctrinas que no enseñan verdaderamente el camino de Dios, las verdades absolutas de su palabra y el consagrarse a Él como debe ser. La palabra de Dios es clara y dice que son doctrinas de demonios. Doctrinas de demonios que vienen para confundir a las naciones. La palabra del Señor dice que en los postreros tiempos, en los últimos tiempos, también habrá un mayor auge y un clímax de la apostasía. La apostasía es la rebelión contra Dios, es no obedecerlo, ya sea por desviación moral o por idolatría. ¿Acaso no has visto el corazón del hombre alejado de Dios? ¿Acaso no hemos visto la rebelión contra Dios? Pareciera que el ser humano ya no necesita de Dios, ya no necesita de Él. Nos creemos autosuficientes. Dice Mateo capítulo 24, versículo 2, el que leímos: y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. En los postreros tiempos también habrá un incremento del satanismo, del ocultismo, de los fenómenos sobrenaturales, de la falsa espiritualidad. Se levantarán falsos profetas, falsos cristos, se levantarán impostores. Este es un estudio muy amplio, no lo podemos abarcar en 30, 40 minutos, pero ¿acaso no has escuchado sobre los falsos profetas? Se han levantado varios personajes diciendo que ellos son el Cristo. Hace poco en el pueblo de Israel se levantó alguien diciendo que él era el Mesías. Se levantarán impostores diciendo que traen la verdad. El incremento del ocultismo, la gente busca otra solución, ya no busca de Dios, busca visitar a brujos. Depende mucho del horóscopo. Muchos están visitando guías, entre comillas, guías espirituales que le ayuden a amarrar un amor, que le ayuden a prosperar en sus negocios, que le brinden los números favorecidos de la lotería. Todo esto lo estamos viviendo hoy. ¿Sabes cuál es otra de las señales de la segunda venida de Jesucristo? Que el evangelio será predicado en todo el mundo. Y esto es interesante, ¿sabías? Porque así como hoy tú me estás escuchando, el evangelio del reino de Jesucristo se está predicando en este instante en miles de países y en miles de plataformas o medios por medio de los cuales la palabra del Señor ya puede llegar a las personas. La televisión, la radio, el internet, el celular, las diferentes aplicaciones hacen que sea muy fácil ahora comunicarse con otra persona independientemente del lugar donde quiera que esté en el globo terráqueo. Y cuando ocurre una catástrofe, por ejemplo, a nivel mundial o en uno de los países, todo el mundo instantáneamente conoce la noticia. Cuando uno de los grandes presidentes de las grandes naciones tiene un mensaje que decir, se conectan millones de personas para escucharlo. El evangelio será predicado a todo el mundo, dice la palabra de Dios. Y en instantes el evangelio ha llegado a miles y miles de personas, como este audio tal vez está llegando a tus oídos. Y ahora muy pocas personas pueden alegar que no han escuchado del evangelio. Muy pocas personas pueden decir que nunca se les ha predicado de Cristo.
que no han escuchado que existe el Evangelio, que no han escuchado que existe Jesús, que no han escuchado que Él vino a morir en la cruz del Calvario por causa de nuestros pecados. Muy pocas personas pueden alegar que nadie les ha predicado, porque de mil maneras el Señor se ha hecho presente en sus vidas. Con un solo versículo que usted lea en la calle, que usted vaya y vea en un rótulo: Jesucristo te ama, Jesucristo viene, Jesucristo está para ayudarte, te escucha. Cualquier cosa que diga ese versículo ya te está predicando el Evangelio. Ya no podemos decir que no hemos conocido del Evangelio. ¿Sabes cuál es otro también de los grandes acontecimientos que ocurrirán en los últimos tiempos? Será el aumento del conocimiento, de la ciencia y de la tecnología. No te estoy hablando mentiras. No te estoy hablando mentiras. Ya usted sabe que existe la clonación. Ya han clonado animales y están haciendo experimentos, aunque no han sido aprobados legalmente, pero ya se están haciendo clonaciones humanas, de órganos humanos. El descubrimiento del genoma humano fue un gran acontecimiento a nivel mundial, porque eso vino a ayudar a evitar enfermedades. La ciencia se ha aumentado al 100%. Las comunicaciones. Hace muchos años atrás no teníamos el celular en nuestras manos. Las comunicaciones de un país a otro eran sumamente caras. Ahora son gratuitas en su mayoría. El Internet ha venido a abrir un mundo de posibilidades en las comunicaciones, y ahora todos los países, las empresas y todo lo que usted y yo hacemos se basa en la tecnología. Hay desarrollo completamente en el ser humano, y cada vez ese desarrollo lo está alejando de Dios, porque cree no depender de Dios a causa de la ciencia y a causa del descubrimiento y a causa del desarrollo generalizado que ha logrado. ¿Has escuchado también del aumento en las armas bélicas mortales, por ejemplo? ¿Has escuchado que hay armas que pueden destruir un país entero en cosa de segundos? Claro que existe. ¿Has escuchado que las grandes potencias se están armando con armas, valga la redundancia, nucleares? Esto ha hecho que el ser humano crea no depender de Dios. El libro de Daniel, capítulo 12, versículo 4 dice: pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin, porque muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. La Biblia lo dice claramente. Otro de las cosas que quiero decirte en esta hora, otra de las cosas que ocurrirán antes de la segunda venida de Jesucristo es la multiplicación de las riquezas en manos de pocas personas. Cada vez los países están peor. Mira lo que ha sucedido con esto de la pandemia, los países completamente cerrados, la economía se vino abajo completamente y la riqueza se ha acumulado en unos cuantos. La multiplicación de las riquezas en unos cuantos es bíblico también para los últimos tiempos. Vea lo que dice, por ejemplo, Santiago capítulo 5, versículos 1 al 8. Dice: vamos ahora, ricos, lloren y aúllen por sus miserias que os vendrán. Vuestras riquezas están podridas y vuestras ropas están comidas de polilla. Vuestro oro y vuestra plata serán enmohecidos, y su moho testificará contra vosotros y devorará del todo vuestras carnes como fuego. Habéis acumulado tesoros para los días postreros. He aquí, dice el versículo 4, clama el jornal por los obreros que han cosechado vuestras tierras.
el cual por engaño no les ha sido pagado por vosotros. Y los clamores de los que habían cegado han entrado a los oídos del Señor de los ejércitos. Esto habla de la injusticia del rico con el pobre, de cómo los ricos acumulan sus riquezas y dejan pobre aquel que trabaja para ellos. Dice el versículo 5, habéis vivido en deleites sobre la tierra y habéis sido disolutos. Habéis engordado vuestros corazones como en el día de matanza. Habéis condenado y dado muerte al justo, y el justo no puede hacer resistencia. Por tanto, dice, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Mientras muchos hoy en el mundo mueren de hambre, otros están sirviendo de su propio dinero, que ya no tienen ni en qué gastarlo, y están queriendo pagar millones de dólares por llegar a la luna. Y no es ni siquiera llegar a la luna, es simplemente ver un poco ahí las alturas. Millones y millones de dólares y de riquezas se están gastando en armamentos. Mientras hay gente muriendo de hambre en otros países, se planean grandes cenas, grandes reuniones de ricos. Mucha gente se compra mansiones de millones y millones y millones de dólares y se olvidan del pobre. Se están creando espectáculos multimillonarios. ¿Cuánto se gasta en crear una película, por ejemplo? Averígüelo usted ahí y se dará cuenta que crear una película de 2 horas, algo ficticio, se gastan millones de dólares, mientras la gente está muriendo de hambre. De esto habla la Biblia, que será verdadero antes de que Jesucristo venga. El 14 de mayo de 1948, Israel fue revivificado como nación. Y esto también era una señal bíblica de que Jesucristo vendría pronto. El libro de Amós, capítulo 9, versículo 11, dice: en aquel día yo levantaré el tabernáculo caído de David, y cerraré sus portillos y levantaré sus ruinas, y lo edificaré como en el tiempo pasado, para que aquellos sobre los cuales es invocado mi nombre posean el resto de Edom, y a todas las naciones, dice Jehová, que hace esto. Eso fue otra de las grandes señales, el que Israel fuera reconocido como nación, el 14 de mayo de 1948. Quiero hacerte una pregunta para que la estudiemos también. ¿Crees en todo esto? ¿Crees en todo esto o crees que es simplemente una doctrina? ¿Crees que es simplemente religión? Esto no es religión, esto es verdad. La verdad de Dios. El propósito divino de Dios para con sus hijos. No le des campo a la incredulidad, porque Jesucristo viene por segunda vez. ¿Cómo compara o cómo representa la Biblia la segunda venida de Jesucristo? Mateo capítulo 24, versículo 27 dice: porque como relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será la venida del Hijo del Hombre. La Biblia representa la segunda venida como un relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente. Todo ojo le verá. ¿Sabes cómo va a ser que todo ojo le verá? Por su poder, por su gloria. Todo mundo se dará cuenta que un acontecimiento a nivel mundial ocurrió.
La Biblia también nos dice que Él vendrá como ladrón en la noche. La Biblia representa su venida como sorpresa. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 10 dice: pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. El Señor viene como ladrón en la noche, viene por sorpresa, y es necesario estar preparados. Dice Lucas capítulo 21, versículo 35, porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan la faz de la tierra. Como un lazo sobre aquellos que habitan la faz de la tierra. Y Primera de Corintios capítulo 15, versículo 52 dice: en un momento y un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. La Biblia representa la segunda venida del Señor como un momento, como un segundo, como un abrir y cerrar de ojos. Ahora yo quiero hablarte de cuál es el propósito de la segunda venida del Señor en lo que concierne a los creyentes, a todo aquel que crea en esto. El primer propósito de la segunda venida del Señor es resucitarnos en cuerpos glorificados e incorruptibles. Todo aquel que cree, dice la palabra, será salvo. Y Él vendrá, dice su palabra, y cuando la trompeta sea tocada, los muertos en Cristo serán resucitados, incorruptibles, y nosotros los que vivimos seremos transformados. Ese es el primer propósito de la segunda venida del Señor para todo aquel que cree. Los que vivimos seremos transformados y arrebatados en las nubes, donde nuestro Señor nos esperará para estar por siempre con Él, como lo dice 1 Corintios 15, versículos 50 y 51. Dice: pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. He aquí os digo un misterio: no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento y en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos en Cristo serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. El segundo propósito de la segunda venida del Señor es transformarnos incorruptibles, levantar los cuerpos glorificados de todo aquel que creyó en Él. Otro de los grandes propósitos de la segunda venida de Jesucristo es venir por su iglesia, por la esposa de Cristo, la cual se desposará con el Señor. Apocalipsis capítulo 19, versículos 6 al 8 dice: y oí la gran voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos, que decía: aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. La esposa de Dios es la iglesia, todo aquel que cree en Él, todo aquel que le busca de corazón, todo aquel que se acerca humillado y arrepentido de sus pecados y sigue sus preceptos. Y todo aquel que haga esto, dice, y a ella, su iglesia, se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino son las acciones justas de los santos. Todos estos pasajes, pudiéramos hablar horas y horas de estos pasajes, estimado amigo y amiga, pero quiero dejártelos para que tú los estudies en tu casa cuando tengas tiempo, porque tienen mucha verdad que hay que cumplir.
Dice que a su iglesia se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, los cuales son las acciones justas de los santos. Y el ángel me dijo, escribía Pablo, decía, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Estas son palabras verdaderas de Dios. ¿Acaso no es importante creer en su palabra? ¿Acaso te he estado hablando mentiras? ¿Acaso te he estado hablando simplemente un cuento? Juan decía, y el ángel me dijo, escribe, escríbelo. Juan sabía que tenía que escribir cada detalle, porque muchos leeríamos su palabra años después. Escribe cada detalle, le dijo el Señor en la visión a Juan, porque bienaventurados son los llamados a la cena de las bodas del Cordero, porque estas palabras son verdaderas. Uno de los propósitos principales de la segunda venida del Señor es venir a desposar a su iglesia, venir por su iglesia e invitarlos a las bodas del Cordero. ¿Y sabes cuál es otro de los propósitos de la segunda venida de Jesús? Es que todo aquel que crea será recompensado por su fidelidad. Primera de Corintios capítulo 3 versículo 11 en adelante dice, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada. Y la obra de cada uno, sea cual sea, el fuego la probará. Uno de los grandes propósitos de la segunda venida del Señor es recompensar a todo aquel que crea y todo aquel que sea fiel a Él. Así que está en tus manos, estimado amigo y amiga, poner sobre este fundamento de la palabra de Dios tus obras. Obras de oro, obras de plata, obras de piedras preciosas, o simplemente madera, heno, hojarasca. Esto significa que al final, sobre todo lo que hagamos mientras estamos vivos, vamos a obtener la recompensa, porque todos vamos a ser probados por el fuego y lo que realmente somos va a ser revelado delante de nuestro Señor Jesucristo y delante de nuestro Dios. Así que ahí ya no va a importar de qué religión eres, a cuál iglesia asistes. Ya no va a importar la edad que tengas. Si ya tienes conocimiento del bien y del mal, vas a ser probado también. Ahí ya no va a ser necesario una identidad de las naciones. No importa de qué país eres. Ante Dios todos vamos a ser iguales. Somos iguales y vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo. Ahí no va a importar los títulos que tengas pegados en la pared. Ahí no va a importar las buenas obras que hiciste tratando de ganarte el cielo. El Señor probará si realmente lo que edificaste fue oro o fue simplemente hojarasca. Todos nosotros vamos a ser probados el día en que el Señor venga.
Y sabes, Él conoce hasta lo más profundo de nuestro corazón. A Él nada le podemos ocultar. Por eso, yo quiero prevenirte en esta hora de que busquemos de Él verdaderamente, para que cuando Él venga nos encuentre aprobados. Para ir terminando, cabe destacar el gran detalle sobre el tiempo o la fecha de la segunda venida de Cristo. Yo quiero hablarte sobre esto un poquito. Nadie sabe el día ni la hora en que Jesucristo vendrá. Y tal vez has escuchado a muchas personas que a través de los años lo están esperando. Y tú dices, bueno, pero Él nunca ha venido. Es que más que ocuparnos en el día y la hora que Él venga, debemos ocuparnos en estar preparados para ese día. Porque puede ser en cualquier momento y está más cerca que nunca. Cada día que pasa, cada instante que pasa, está más cerca la segunda venida de Jesucristo. Los creyentes no estamos a oscuras en las señales de la segunda venida, de cuándo estarán cercanas. ¿Qué cosas sucederán cuando esté cercano la venida de Jesús, la segunda venida de Jesús? Primera de Tesalonicenses capítulo 5 versículos 1 al 8 dice: pero acerca de los tiempos y de las ocasiones no tenéis necesidad, hermanos, que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Que cuando digan, escuche esto, cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores de la mujer encinta, y no van a poder escapar. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, o no estéis en tinieblas, para que el día no nos sorprenda, para que aquel día no nos sorprenda como ladrón en la noche. Porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, dice su palabra, no durmamos como los demás. No durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Pues los que duermen de noche duermen, y los que se embriagan de noche se embriagan. Pero nosotros, que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo. Todos tenemos la posibilidad de la salvación. No importa el día que Él vaya a venir. Lo importante es estar preparados para que cuando Él venga nos encuentre aceptos en Él. Para que nos encuentre con las características suficientes de ganarnos, el irnos con Él. Para que seamos lo suficientemente humildes y acercarnos a Él y permitirnos que Él nos cambie, nos cuide, que Él nos instruya. Para entregarle nuestra vida completamente, para que cuando Él venga seamos hijos de la luz. Y no de las tinieblas. Porque el enemigo anda buscando, estimado amigo y amiga, anda buscando a cualquier persona, a todos nosotros, para llevarnos con Él. El enemigo solo vino a matar, a hurtar, a destruir el corazón, la vida del ser humano. El infierno no fue creado para los hijos de Dios, fue creado para Satanás y sus secuaces. Pero solo hay dos caminos a escoger: el camino angosto, la puerta estrecha, la cual muy pocos encuentran, dice, porque hay que esforzarse. O el camino amplio, la puerta amplia, la cual todo mundo sigue, porque es fácil, pero que su camino o su fin es fin y perdición. Nadie conoce el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Solo el Padre Celestial. Marcos capítulo 13, 32 dice: pero
de aquel día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. Este día está oculto en los designios de Dios. El mismo Jesús, estando aquí con nosotros en su estado de humillación como hombre, no mostró curiosidad, ni intentó entrar en la cronología de este acontecimiento. Solamente nos llamó a estar preparados. Entonces, no te enfoques en que si vino o no hace unos años atrás y que por qué no ha venido y que no, Él ya no va a venir. No, eso no es lo importante. Lo importante es que estás preparado, que estés preparado. Lo importante es que te dejes formar por Él, entregarle tu vida completamente a Él y estar preparado. Y si la muerte llega y Él no ha venido, no importa, porque cuando Él venga vas a ser resucitado y vas a ser transformado por su poder. La promesa te alcanzará aún estando sepultado en la tierra. Esa es la fe y la esperanza que todos nosotros tenemos. Por lo cual es necesario retener la palabra y esta doctrina, estimado amigo y amiga que me escuchas. Pero no solamente retenerla, sino defenderla en nuestro interior y en nuestro exterior también. Es necesario defender la fe, nuestra fe. ¿Por qué? Porque cada vez la apostasía crece a pasos agigantados. La rebeldía contra Dios crece constantemente en el mundo, en la sociedad. Por eso es necesario que tú no dejes de creer, que metas esa palabra, metas esa fe en tu corazón, en tu mente, en tu alma, en todo tu ser, y no dejes que nadie te lo arrebate. No dejes que el enemigo arrebate tu alma, que arrebate tu fe, que arrebate tus pensamientos, tu creencia, que arrebate lo que la palabra de Dios ha sembrado en ti. Es necesario retener la palabra y la doctrina a causa de la apostasía que últimamente se ha levantado en el mundo. Es necesario retener esta palabra porque cada vez hay menos personas comprometidas con Dios. Cada vez hay menos personas comprometidas con su obra, con las cosas espirituales. Y en su mayoría el ser humano no cree en el retorno del Señor. Y esto lo ha alejado de la posibilidad de la salvación. Porque la vida no es solamente lo que estamos viviendo hoy. Hay mucho más, estimado amigo y amiga. Él prometió llevarnos a sus moradas celestiales donde Él habita. Es necesario retener esta palabra y esta doctrina y defenderla en nuestro interior, porque la indiferencia y la insensibilidad de muchas personas hacia Dios es cada vez mayor. El ser humano parece cada día no necesitar de Dios, solamente cuando está en una crisis emocional o física. Vemos a Dios simplemente como el apagafuegos. Vemos a Dios como aquel que simplemente cuando estamos pasando un momento difícil nos acordamos que existe un Dios. Hay indiferencia hacia Él. No queremos saber nada de las cosas espirituales. No queremos saber nada de las cosas de Dios. Hay insensibilidad. Ya nadie siente. Ya nadie cree. Ya nadie quiere experimentar en la llenura del Espíritu Santo. Ya nadie quiere leer la palabra de Dios. Nadie quiere indagar qué es lo que la palabra tiene para él. Nadie quiere descubrir cuál es el propósito espiritual por el cual está en la tierra. Ya a nadie le importa lo espiritual. ¡Qué doloroso! Porque es necesario retener la palabra y la doctrina de la segunda venida de Jesucristo en nuestro corazón. Porque las prioridades espirituales versus las seculares se han invertido de tal manera
que el mundo está absorbiendo las fuerzas del hombre. El mundo está absorbiendo los talentos del hombre, la mente, el tiempo, el dinero, los mejores años. Y pudiéramos estarle sirviendo al Señor también. Tú puedes prepararte, eso es bueno. Tú puedes hacer buenas obras, es bueno también. Tú puedes ser una buena persona, excelente, eso es bueno también. Pero si tienes un talento, sírvele a Dios. Si tienes un talento, ponlo en práctica para ayudar a otros. Tu tiempo, saca tiempo para ayudar en tu comunidad, para ayudar en tu iglesia. Entrega también los mejores años de tu vida a servirle a los demás. La gente ya no quiere orar. Es necesario defender esta palabra y esta doctrina porque la gente ya no quiere comunicarse con Dios. Ya no dedica tiempo a la lectura de la Biblia. Ya no tiene comunicación con Dios, ya no tiene comunión con Dios, ya no quiere relacionarse con las cosas espirituales y es necesario que estemos alertas. ¿Sabes por qué es necesario también retener esta palabra que te he dicho hoy y esta doctrina de la segunda venida de Jesucristo y que está cercana? Porque muchos tienen la segunda venida de Jesucristo por tardanza. Muchos creen que Cristo ya se olvidó de esto. Muchos creen que Él ya no va a volver. Muchos creen que esto es una fábula, que esto es una religión. Y el asunto no es así. Eso ha provocado que se alejen. Eso ha provocado que se olviden de Dios y que no tengan viva la esperanza de su retorno. ¿Sabes por qué es importante retener esta palabra y la sana doctrina y que indagues en la palabra de Dios verdaderamente y que entregues tu vida verdaderamente a Dios? Porque hoy han surgido muchas iglesias que simplemente se acomodan al mundo, se acomodan a lo fácil, se acomodan a lo que la gente quiere escuchar, y eso, estimado amigo y amiga, eso es pecado. Y es importante que se diga de esa manera. Eso es un error. Eso es pecado. Porque la Biblia dice que todo aquel que escuche su palabra debe ponerla en práctica. Y hoy muchas organizaciones han surgido que no predican sobre la palabra de Dios. Cuando busques una iglesia, debes de buscar una iglesia con doctrina sana, que te diga lo que es bueno y lo que es malo, que te enseñe verdaderamente que debemos hacer buenas obras y consagrarnos a Dios, porque existe un cielo y existe también el infierno. Eso es una verdad absoluta que nadie te la va a poder negar, que existen solo dos caminos, el bien y el mal, la puerta angosta y la puerta amplia. Pero hoy muchas iglesias, no estamos hablando de religión, tú sabrás cuáles, pero hay muchas iglesias que predican simplemente lo que la gente quiere escuchar, que nunca te van a poner contra la espada y la pared y te van a decir lo que estás haciendo es malo, aunque tú lo sepas. Porque en ti y en mí está la capacidad de saber lo que hacemos bien y lo que hacemos mal. Pero ya hay muchas iglesias, y te lo digo para que no busques este tipo de iglesias. Hay muchas iglesias que ya no te predican sobre el mal, te predican solo cosas bonitas. Una verdadera iglesia te va a predicar de la santidad que debemos desarrollar en Cristo Jesús. Te va a hablar de palabra sana, de doctrina sana, y te va a hablar de esto que te estoy hablando hoy, de prepararnos para la segunda venida de Jesucristo en santidad. Dios es un Dios misericordioso, eso nadie lo puede negar. Y Dios te ama y eso nadie te lo puede negar. Pero Dios no ama el pecado. Dios no ama el pecado. Te ama a ti, pero no ama el pecado. Y la Biblia está llena de verdades absolutas.
Y hoy se han levantado iglesias light, iglesias fáciles donde se llenan, pero se llenan simplemente porque hay luces, hay espectáculos y hay palabra de lo que la gente simplemente quiere escuchar. Así que cuando busques un lugar donde congregarte, busca un lugar donde verdaderamente te instruyan a la santidad, porque va a ser para tu bienestar, no para bienestar de la iglesia, no para bienestar del sacerdote, no para bienestar del pastor. No, va a ser para tu propio bienestar y bienestar familiar, bienestar espiritual. Es importante también entonces defender esta palabra, esta doctrina, porque hoy muchos han olvidado la enseñanza de vivir como si el Señor viniese hoy mismo. Para muchos ya eso no es tangible, mucho menos es real. Pero no podemos olvidar que hay que vivir como si el Señor viniera en este instante. ¿Cómo nos va a encontrar? ¿Y sabes por qué es importante recordar siempre que el Señor viene por segunda vez? Porque estamos viviendo los postreros tiempos y estamos a punto de que las cortinas de la gracia se cierren por completo. Estamos a punto de que las cortinas de la misericordia se cierren por completo. Escucha esto. Estamos a punto de que las cortinas de la misericordia y de la gracia se cierren por completo. Estamos a tiempo. Es importante retener la doctrina de la segunda venida de Jesucristo porque cada vez se está haciendo más tolerante con el pecado. Y a lo malo se le considera bueno y a lo bueno se le está considerando malo. Eso lo dice Isaías capítulo 5 versículo 20. Ay de aquel que a lo malo le llama bueno y a lo bueno le llama malo. Y pareciera que ya la mente del ser humano está programada para que no se asuste de las cosas que está viendo, cuando verdaderamente no solamente hay que asustarse, sino proclamarse en contra de ellas, porque lo que es malo y lo que es bueno es bueno. Dice la palabra del Señor en Tito capítulo 2, versículo 12, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, guardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Y primera de Juan capítulo 2 versículo 28 dice: ahora, hijitos, permaneced en Él, para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. Quiero repetírtelo. Ahora, hijos, permaneced en Él, para que cuando se manifieste tengamos confianza. Tengamos confianza para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. La segunda venida del Señor es una doctrina de consuelo, una doctrina que nos lleve de llenar de esperanza, de una esperanza que nos va a impulsar a vivir renunciando a la impiedad, de una esperanza que nos va a empujar diariamente a alejarnos de los deseos mundanos y que nos va a motivar a vivir sobria, justa y piadosamente todos los días de nuestra vida.
guardando así la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Como hijos de Dios se nos exhorta a esperar, a anhelar ardientemente el retorno del Señor en nuestras vidas. Como hijos, usted y yo, se nos alienta a esperar el retorno del que es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y eso es nuestra gran motivación. Eso es lo que diariamente nos ayudará a despertar, lo que diariamente nos motivará a vivir una vida diferente, a ver la vida de forma diferente y a trabajar por llegar a la estatura de un varón perfecto. Es necesario, estimado amigo y amiga, que volvamos a lo básico del Evangelio de Jesucristo, que volvamos a lo básico de la doctrina, a nuestras raíces, a las sendas antiguas. ¿Y sabes cuál es el propósito primordial de la Biblia, de su palabra? ¿Cuál es la verdad absoluta más clara y gloriosa que puede haber en la Biblia? Es estar preparados y apercibidos para el día en que Jesucristo venga. Una de las mayores enseñanzas de la Biblia, con todos sus ejemplos, con todos sus héroes, con todas las enseñanzas que ella tiene impregnadas ahí. El mayor propósito es que usted y yo nos acerquemos a Dios y nos preparemos para la segunda venida de Jesucristo. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Si tú buscas de corazón verdaderamente primero a Dios, ya Dios dependerá de tu relación con Él. Dios te va a bendecir, te va a sanar, te va a prosperar, te va a dar lo mejor que puedes recibir como hijo y Él como padre. Pero no podemos enfocar, por ejemplo, nuestra vida simplemente a recibir riquezas, cuando lo importante es la salvación. No podemos enfocar nuestra vida a hacer buenas obras, cuando la fe sin obras es muerta, y viceversa, cuando simplemente hacemos obras y no tenemos fe, pretendiendo ganar el reino de los cielos con las obras. La verdad absoluta de la Biblia, de la palabra de Dios, nos habla de que debemos estar preparados, porque un día todos vamos a comparecer delante del trono de Dios para recibir conforme a lo que hayamos hecho en la vida, en esta vida. Así que yo te motivo en esta hora a que no te dejes vencer por la duda, por la incredulidad, y que vuelvas a creer en que Jesucristo viene. Que vuelvas a recordar y abras tus ojos espirituales y veas cómo el mundo está en decadencia, cómo la palabra de Dios está cumpliendo y cómo está pronta su venida. Y es necesario que cuando Él venga nos encuentre preparados. Y una pregunta final que te quiero hacer: ¿te sientes preparado para que cuando Él venga te vayas con Él? ¿Te sientes preparado para que Dios, cuando pruebe tus obras, pruebe tu corazón y pruebe todo lo que has hecho, salgas aprobado? ¿Te sientes preparado para el día en que Él venga, recibirle en los cielos y habitar juntamente con Él? ¿O sientes el peso del pecado? ¿O sientes que hay algo que te está impidiendo obtener la salvación? Yo quiero decirte que si sientes que no estás preparado, hay solución. Y la solución es tan sencilla, es tan práctica, que en este momento la puedes tomar. La llave está en tus manos. Y simplemente dice la palabra del Señor que si confesares tus pecados y creyeres en tu corazón
que Jesús se levantó de los muertos, serás salvo. Lo único que tienes que hacer es cerrar tus ojos. Es cerrar tus ojos y con sinceridad, humildad y humillación ante Dios, no ante ningún hombre, no haciendo sacrificios, no haciendo grandes obras. No, es llegando ante Él con humildad, con sinceridad, con humillación. Cerrar tus ojos donde quiera que tú estés y pedirle perdón por tus pecados, tus errores y tus faltas. Lo único que tienes que hacer es ser sincero con Dios y decirle: Señor Jesús, reconozco mis pecados, reconozco mis errores, reconozco que me he alejado de ti, reconozco que te necesito, reconozco que había olvidado que tú venías por segunda vez. Yo no quiero quedarme, díselo, yo no quiero quedarme cuando tú vengas. Quiero que tú me halles aprobado, me encuentres aprobado y poder recibirte en las nubes y habitar por siempre, por la eternidad contigo. Y cuando tenga que pasar por el gran juicio, pueda recibir la salvación y la vida eterna como galardón, porque te he buscado de corazón. No quiero que mi alma se pierda. Perdona mis pecados, perdona mis errores, y quiero buscarte de ahora en adelante con todo mi corazón. Y quiero que nuevamente inscribas mi nombre en el libro de la vida, el cual será leído en aquel día. Dice su palabra que el que no se encuentre escrito en el libro de la vida perderá su alma para siempre. Pero el que se encuentre escrito, Dios le dirá: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel y sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Yo quiero, dile al Señor, ser uno de esos. Yo quiero ser uno de esos. Perdóname. Prometo que buscaré tu presencia. Prometo que buscaré un lugar donde me instruyan con sana doctrina y que lucharé por llegar a la estatura de un varón perfecto. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Si tú has hecho esta oración, busca un lugar donde verdaderamente te ayuden, donde verdaderamente te guíen. Una iglesia con sana doctrina, donde verdaderamente consagres tu vida como su palabra dice, y que luches diariamente por vivir una vida diferente, y verás cómo tu vida cambiará. Verás cómo Dios estará contigo hasta los últimos días de tu vida. Vale la pena buscar de Él. Vale la pena ser fiel a Él. Búscale, que el tiempo es ahora. Porque Él está ahí a tu lado. Que Dios te bendiga.